to fight each test with my mind. I need to start again and try to grow. Bienvenidos un viernes más a Wake Up TV, un espacio donde inspirarte y aprender sobre autoconocimiento y desarrollo personal. Yo soy Laura Martos y nuestro invitado de hoy es Damià Olivella, cantante y compositor y actualmente facilitador a través de retiros espirituales para liberar la voz y el canto de mantras. Bienvenido, Damià. Muchas gracias. Me gustaría empezar por la raíz de todo lo que acabo de decir, que seguramente nos responderá a muchas cosas antes de tiempo. ¿Qué crees que significa la música para esta sociedad y qué crees que nos aporta? Es una pregunta interesante. Yo creo que estoy aún descubriendo lo que significa la música, porque es como que me doy cuenta de que la música ha formado parte de mi vida siempre y que de alguna forma me ha ayudado muchísimo a soportar algunas cosas de la vida que son un poco difíciles a veces, pero es como que, aparte de pasármelo súper bien, pero creo que aún estoy como descubriendo hasta qué punto la música es liberadora, es sanadora y nos ayuda, pues eso, ¿no? A vivir mejor. Pero aparte de todo esto, pues yo creo que nos ayuda a conectar con algo que es muy tópico lo que voy a decir, pero no por eso es menos cierto, que es con algo más elevado, ¿no? Es como que nos conecta con algo más sutil. Yo siempre pongo el ejemplo que tú puedes contar una historia más o menos dramática para ti o puedes cantarla, ¿no? Si la cantas es como que pasa a otro nivel. Es como que es bonito. Esto que era tan dramático cuando lo estabas contando con toda la pena del mundo y tal, cuando lo cantas también con toda la pena del mundo, pero es arte. Y como que esta historia se ha elevado, ¿no? Y está en otro punto más sutil, más elevado. La has transformado en algo bonito, ¿no? Es como, por ejemplo, el blues, ¿no? De los negros que estaban esclavos ahí y de repente hacían eso y esa historia tan amarga se convierte en algo también bonito, ¿no? Entonces pienso que la música tiene ese poder de elevar y transformar en algo bello lo que no lo parecía, ¿no? De hecho, me parece también que la música tiene un poco es una herramienta sanadora de forma bidireccional. Quiero decir, sirve, como me comentas tú, para convertir una historia que podrías contarla en algo que parece ser transmitido de una forma más, como has dicho tú, más, hasta podríamos decir algo más divina, ¿no? No sé, desde la esencia. Pero también sirve a veces ser escuchada en lugar de ser contada para arraigarnos mucho a las emociones. Me gustaría preguntarte justo esto, ¿por qué crees que la música está tan relacionada directamente con las emociones? ¿Por qué una canción triste nos puede consolar? ¿Por qué una canción alegre nos puede poner súper marchosos? ¿Por qué una canción que nos puede invitar, por ejemplo, a calmarnos? Sí, el por qué, no sé si lo sé, pero sí que sé o que me doy cuenta de que la música, por ejemplo, cuando cantas, es como que no hay espacio a la especulación. Yo me puedo y te puedo engañar quizá con las palabras, pero cantando es muy difícil. Yo creo que no se puede. Entonces, es como que la música tiene esta capacidad de tocar la verdad, lo que somos. Entonces, y esto es lo bonito, lo transformador, ¿no? Que es esta vulnerabilidad, esta esencia, esta fuerza que somos, esta luz. Entonces, como que la música, el canto, la música en general, el arte, te toca ahí y no hay espacio para la mentira. Ahí es todo verdad, ¿no? Entonces, claro, la emoción conecta con tu verdad, ¿no? Y si estás contento, tienes ganas de llorar, de reír, lo que sea, pues la emoción te lleva a este espacio que es real, que es, oye, si tú estás así, no pasa nada, ¿no? Entonces la música te conecta con ese espacio que es como directo al corazón y cuesta resistirse. Es como, y este es el poder que tiene la música, ¿no? A ti no te has podido resistir tú, de hecho has dedicado toda tu vida a la música y has pasado por muchos estilos diferentes. ¿Cómo ha cambiado tu visión acerca de la música y tu proyección hacia ella, sobre todo en estos últimos años? Ha cambiado mucho. A mí lo que me atrayó de la música, cuando me estabas comentando esto, sí que fue la belleza. O sea, a mí yo me enamoré de la música. O sea, me acuerdo que tenía unos 8 o 9 años y vi una actuación musical que me conmocionó, que era como, wow, ¿no? Por la belleza que tenía. O sea, yo no era consciente de que esto me podía sanar o podía sanar a otra gente o que nos puede tocar a la verdad o toda esta cosa que contamos, ¿no? Pero sí que fue esta belleza, ¿no? Porque esta verdad que somos también es bella, ¿no? Entonces, a mí lo que
me derrumbó y me crujió fue la belleza de la música, de la voz, ¿no? De esto tan sincero, ¿no? Y pienso que me preguntabas qué ha cambiado, ¿no? En este tiempo. Ujú. Claro, supongo que ha cambiado lo que te decía, el darme cuenta, porque aún me estoy dando cuenta y supongo que me estaré dando cuenta siempre estaré como aprendiendo y es como que, wow, ¿hasta qué punto esto es así? Y entiendo por qué me enamoré de esto, ¿no? Y por qué nos enamora tanto la música en general, ¿no? Y me doy cuenta del poder sanador. Evidentemente, también aquí hago un paréntesis de que todo es un conjunto de cosas, ¿no? La música es un conjunto más, pero la música sí que es verdad que tiene este poder y que siempre ha estado unida a todas las culturas y que siempre ha formado parte esencial en esta conexión o reconexión con el ser, ¿no? O con la divinidad, o con lo elevado, con lo sutil, ¿no? Entonces me voy dando cuenta de hasta qué punto esto realmente es así y nos afecta y nos importa y por eso estamos ahí, ¿no? Aún con la música, ¿no? ¿Qué papel ha jugado para ti el arte? Música, puede ser danza para otras personas, pintura, etcétera. ¿Qué papel crees que juega en general, pero también cuál ha jugado para ti en el camino del autoconocimiento, en esa búsqueda de la esencia en ti mismo? Vale, sí, es interesante. Yo en la búsqueda esta de autoconocimiento he trabajado mucho con la meditación, el yoga, todas estas cosas, ¿no? Más la autoindagación, la autoobservación. Pero sí que me doy cuenta que la música, en mi caso personal, me ha ayudado mucho a canalizar. O sea, cuando yo hacía una canción, cuando hago una canción, siempre tenía la sensación de que estaba transmitiendo algo que venía de más arriba, ¿no? Y con el tiempo he comprobado que es así. Ahora ya no es una sensación, es absolutamente cierto, ¿no? O sea, lo tengo muy claro esto, ¿no? Y entonces a veces lo que me pasa es que me pongo alguna canción mía para recordar la verdad. O sea, porque no es algo que yo he hecho. O sea, realmente yo simplemente estaba ahí y he tratado de no intervenir mucho, ¿no? De que mi ego no estuviera por ahí molestando y tratado de ser simplemente un canal de esta transmisión que tampoco sé exactamente de dónde viene, tampoco me preocupa, pero sí sé que es cierta, porque siento que es cierta, ¿no? Entonces, a veces me doy cuenta de que estas canciones son mensajes, ¿no? Son mensajes que vienen de esta luz, ¿no? Y que a mí también me ayudan, ¿no? O sea, no es algo simplemente que yo hago para ayudarte a ti. Evidentemente, primero me ayudan a mí. Y a veces han sido mensajes que a mí he sido el primer sorprendido, ¿no? Es decir, wow. Y me ayudan a recordar cuando me pierdo un poco, vale, perfecto, está todo bien, ¿no? Y esta canción me ayuda a recordar que sí, tanto que está todo bien, que yo me monto ahí mi película, pero que sigue estando todo bien. Hay un término que hemos estado hablando bastante, ha salido bastante en las últimas charlas, que es el tema del ikigai, el encontrar el motivo, por así decirlo, la habilidad o esa conexión entre lo que te gusta y para lo que has venido. Y me da la sensación, con todo lo que me dices, que esa cohesión entre la música, que es lo que se te ha de bien y lo que has hecho siempre, y el haber encontrado este canal más espiritual para transmitirla, es un poco la unión que hace ese Ikigai, es decir, el haber encontrado tu lugar, el cómo, por qué estás aquí y cómo seguir estando de forma consciente. ¿Crees que tendrías algún consejo para las personas que están en busca de ese Ikigai o de esa cosa para la que están y no acaban de encontrar o no acaban de saber cómo encontrar esa conexión? Sí, quizás sí. Lo que me sale decir ahora, y también es un poco relacionado con mi momento, es que dejen de buscar y van a encontrar. Porque, mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí, por ejemplo. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero que esto es como el que busca pareja, ¿no? Vas mal. Deja de buscar. Deja que te encuentre. Deja que te encuentre, ¿no? Es como buscar un estado de paz, ¿no? Cuando buscamos la meditación, tú eres esa paz y lo único que tienes que hacer es dejar de hacer nada. Para de hacer. Por eso siempre todas las prácticas espirituales, fíjate que son de silencio, de reposo, de relajación, ¿no? De acallar la mente. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es dejar de hacer. Entonces yo te diría, deja de buscar. Deja de buscar, porque esto está ya ahí, o está a punto de llegar, o va a tardar un poco más porque todo tiene su momento. Pero si tú estás en búsqueda, probablemente lo que vas a hacer es interferir. Entonces, yo prefiero abrirme
ábrete a que esto se dé, pero no busques. Y ya encontrarás, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estuve en una época así un poco como en crisis con la música, una de tantas, ¿no? Pero una así fuerte, ¿no? Que incluso me planteaba si dejar la música porque era como que no le encontraba el sentido, ¿no? Yo había hecho mi primer disco en catalán, había hecho otros discos en inglés, instrumentales, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero era la primera vez que hacía un disco en mi lengua contando cosas. Contando estas cosas que dije, que estaba como haciendo de canal. Y cuando ya estaba a punto de... Digo, bueno, es que esto no le encuentro sentido, sin dramas, ¿eh? Pero creo que no me llena. De repente empecé a recibir mensajes, muchos mensajes, de gente que me decía que estas letras le habían ayudado. Y que gracias, ¿no? Y ahí dije, vale, cuando dejé de buscar, el sentido a lo que yo venía a hacer me encontró. O uno de los sentidos, porque hacemos muchas cosas, ¿no? Pero es como, mi consejo sería este, ¿no? Es como, deja de buscar y déjate encontrar. Déjate encontrar. Ya la vida te va, es el gran maestro, la vida es el maestro más grande que hay. Entonces, ya te va a llevar. Te va a llevar porque tú, evidentemente, tienes que aportar algo, pero está más allá de ti. Está más allá de ti. Cuando yo estoy buscando, estoy en mí. ¿Entiendes? Entonces, no, tienes que dejar de buscar, de dejar de estar en ti, vivir más allá de ti. Y esto que está más allá de ti te va a encontrar, te va a utilizar. Porque tú solo eres una herramienta de lo que tú realmente eres para llegar a ser canal de esto que tienes que hacer. Sea lo que sea. Y a lo mejor es lo que tú ya sabes que es, seguramente, pero quizá no. Quizá te va a sorprender la vida, ¿no? Entonces, como que déjate sorprender. Evidentemente, normalmente, es lo que más te apasiona hacer. Y si son dos cosas, pues es la mezcla de las dos. Va por ahí, supongo. Has dedicado los últimos años, como comentábamos hace un momento, a esa cohesión o esa mezcla entre la música y, y un poco más en la práctica más espiritual. Haces retiros sobre liberar la voz, canto de mantras, sobre todo. Y sí que es verdad que aunque las puertas del autoconocimiento cada vez las abre más gente, cada vez hay más gente implicada en ese camino, sí que es verdad que la parte más espiritual sigue siendo la más escéptica para la gran mayoría. ¿Por qué cantar un mantra? ¿Qué valor nos aporta? Sí, primero, a esto que has dicho de que la parte espiritual es la más escéptica, y es curioso porque me gustaría hacer un comentario al respecto, ¿no? Es como que la parte espiritual, en realidad, es la que necesita que no creas en nada. La gente cree que hay que creer para ser espiritual. Y es justo lo contrario, porque lo espiritual es real. En lo que es real no hace falta creer, porque ya es real. ¿Me explico? Entonces, la gente escéptica, no se da cuenta que tienen una creencia, que es la creencia de que la espiritualidad no existe. Y esto es una creencia, porque la espiritualidad sí existe, porque somos seres espirituales, ¿sí? Entonces, creo que la música tiene todo el componente espiritual. ¿Por qué? Porque la música es algo que es pura magia. No sabemos exactamente cómo sucede. Sabemos que hay una vibración, sabemos que hay unas notas, que hay unos acordes, que hay unas fórmulas matemáticas. Sí, sí, muy bien. Pero no sabemos exactamente por qué sucede lo que sucede, porque realmente tampoco sabemos por qué sucede la vida. Entonces, la música también es un misterio, ¿no? Y entonces, la música tiene este componente mágico y misterioso porque realmente los que creamos música lo sabemos, que es que hay algo que sucede y que te trasciende, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Y con el tiempo simplemente aprendes a dejar que esto suceda. Como lo que decíamos de no buscar, ¿no? No busques, deja que suceda. Cuando hacemos música solo estamos buscando que suceda, ¿no? Entonces esta espiritualidad, este misterio, está ahí todo el rato, ¿no? ¿Y la pregunta era? En cuanto concretamente al canto de mantras, Eso, ¿y ¿por por qué qué canto? cantamos mantras? ¿Por qué cantas mantras? Yo te voy a decir por qué yo canto mantras, y es algo que no he contado, creo que así, quizá en público no he contado nunca, pero es algo como muy obvio para mí. Y yo sé que hay mucha gente que lo entiende y mucha gente que no. Gente que ya me escuchaba antes como cantautor o como músico. Y es todas las canciones que he hecho en toda mi vida, creo que todas, o prácticamente todas, hablan de lo mismo. Pasa que
con metáforas. Hay gente que quizá no se da cuenta y hay gente que sí se da cuenta. Pero mis canciones siempre han hablado, y yo lo digo claro, de Dios, o del universo, o de la vida, o de lo absoluto, o del gran misterio de Dios, de la vida, ¿no? Siempre hablan de esto. Entonces, llegó un momento, por distintas causas y cosas que pasaron en mi vida, que decidí hablar de esto directamente, sin metáforas, sin tapujos, sin esconderme de nada, sin escaquearme. Y yo de pequeño ya cantaba mantras, porque mi padre sobre todo estaba en un linaje de la India, de los Siddha Yogas en este caso, y claro, para mí es algo súper familiar. Yo desde que nací estoy en esto de los mantras y de la meditación y el hinduismo y todo esto, el misticismo hindú. Entonces, el mantra lo que hace es cantar directamente a Dios. Hay gente que se cree que... Bueno, hay gente que no quiere saber qué canta cuando canta mantras. Estamos cantando a la divinidad. O sea, estamos cantando, vamos a decirlo de otra forma, porque hay gente que esta palabra le rechina un poco y lo puedo entender. Es totalmente normal. Estamos cantando a la esencia, a eso que nos da la vida, a eso que hace que nos lata el corazón. Esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que hace que la vida sea. Yo le llamo Dios, pero le puedes llamar como tú quieras, ¿no? Entonces, yo canto mantras porque ya quiero cantarle a esto directamente, al gran misterio de la vida, ¿no? Entonces, es una forma de conectar directamente con la fuente, ¿vale? Entonces, cada mantra tiene una energía distinta, cada mantra te lleva a una emanación divina distinta, pero todas son lo mismo en el fondo, ¿no? Como todo es lo mismo en el fondo. Y el mantra simplemente es este sonido que te lleva a la verdad esencial, de una forma o de otra. Tú puedes conectar más con Shiva o con Rama, o puedes conectar más con Jesús, o con Aleluya también es un mantra, o con el Padre Nuestro también es un mantra, o con Yo Soy Amor también es un mantra, con un mantra en tu lengua, lo que sea, pero que te conecta con esa verdad que somos, y con esa unidad, y con eso que nos está sosteniendo y que nos está amparando todo el rato, ¿no? Entonces, ya para mí era momento de cantarle a eso directamente, ya sin historias. Hay un mantra que últimamente ha sido posiblemente al menos el que yo más he escuchado o el que más me ha venido. A lo mejor ha sido también seguramente casualidad y hay otros que Causalidad. resuenan también, pero me da la sensación que mucha gente va detrás del mantra de Om Mani Padme Hum, es uno de los que más han resonado. Por ponerlo como un ejemplo, porque podríamos estar hablando, como has dicho tú, de miles de mensajes diferentes, ¿de dónde viene este mantra y a dónde nos lleva? Sí, estaba muy curioso a ver qué mantra dirías. ¿Qué mantra dirías? Porque sin duda el mantra este es tu experiencia realmente. El mantra este ha llegado a ti más, porque no es un mantra que se cante más que otros, realmente. Con lo cual, ahí es bonito hacer la reflexión de por qué a mí me ha llegado más este mantra y no otro, ¿no? Tú has atraído este mantra y es un mantra precioso, es un regalo del Buda y es un mantra absolutamente puro. Y es un mantra que nos evoca a la compasión y el amor incondicional del Buda. El Buda no es una persona ni es un ser concreto. Buda es la budeidad, que es el despertar. Buda significa despierto. Entonces, este mantra es un mantra que nos evoca a este amor incondicional, a esta pureza absoluta. Entonces, todos los mantras nos llevan ahí. Pero como dije, el mantra también tiene como una energía un poco más específica, ¿no? Entonces, y es curioso porque cuando hemos hablado antes en la entrevista que quizá cantaría un mantra, me ha venido este directamente, y no sé por qué, porque muchas veces me vienen otros, ¿no? Entonces, bueno, los mantras, como antes decíamos, no hay que buscar los mantras te encuentran a ti, y a ti te ha encontrado este mantra, por lo que sea. Y tienes mucha suerte, porque es un mantra precioso, increíble, y realmente yo personalmente es de los mantras que más utilizo, sin duda. El por qué tampoco te sabría explicar, porque no hay un porqué realmente, de nada, pero sí que hay algunas causas, ¿no? Entonces, a mí me lleva a esta compasión, a esta pureza, a este amor puro del Buda, ¿no?
Me gustaría dedicarle unos últimos minutos al compartir. Me gustaría preguntarte ¿cuál crees primero de todo que es el propósito del compartir? En tu caso, por ejemplo, el estar compartiendo con toda la gente los mantras y esta experiencia de liberar la voz. Y si crees que la música es una facilitadora precisamente para poder compartir y con ello ayudar a la gente a llegar a esa esencia. Sí, totalmente. O sea, yo pienso que la importancia de compartir es vital. Yo me he dado cuenta de esto en el proceso que yo he vivido. Quizá hay una época más ermitaña en la cual tú aprendes a lidiar contigo mismo y no hay nada más complejo. Y luego te das cuenta que en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, lidiar con el otro es lidiar contigo, porque ya está. Porque no puede haber lucha que no esté dentro, ¿no? Entonces, afuera que no esté dentro. Entonces, para mí el compartir es curioso porque es una palabra que sí creo que es súper importante y que lo que hace es unir. No partir, sino que lo que hace es unir, ¿no? Entonces es como que vamos a poner en común lo que somos lo mismo, eso es lo que hay, o sea, de esto no podemos escapar. Y además es muy bonito que sea así. Entonces en el otro me reconozco y yo creo que no hay nada más poderoso para una persona que otra persona. No hay nada más transformador para una persona que otra persona. Por eso otra persona nos puede llevar a un estado muy, muy, muy complejo o muy bonito, ¿no? Entonces es como que, porque somos nosotros, ¿no? Y ahí está este abanico tan brutal, ¿no? Y por lo tanto de aprendizaje absoluto. O sea, para mí no hay aprendizaje más, o oportunidad de aprendizaje más fuerte o más grande que una persona. Y todo lo que te lleva a esta relación, ¿no? Este compartir. Y la música tiene el poder brutal, o sea, algo exagerado que he comprobado 1000 veces, de aglutinar, o sea, de compartir, Yo me di cuenta de esto una vez que fuimos a un viaje a Marruecos y estábamos una noche que era un poco aburrida porque era como... El viaje estuvo muy bien, muy, muy bonito, pero hubo una noche que estábamos como en un sitio muy, muy turístico. Estábamos en el desierto, pero era como muy, muy montado así, ¿no? Y estábamos como todos aislados, ¿no? Y era como, había bastante gente esparcida en la noche, pero era como que estábamos solos. Cada uno en una jaima, era un poco... Y me acuerdo que éramos 3 amigos, nos fuimos allí en medio de una duna, con la guitarra, empezamos a tocar. Me acuerdo que estábamos tocando la canción de Losing My Religion. Y de repente, todos estaban esperando que pasara algo, ¿no? Y la música sucedió y de repente éramos como, yo qué sé, no sé, quizá éramos 100 personas, todas se aglutinaron ahí. Y me di cuenta de realmente el poder de poner en común de la música, ¿no? Y de compartir. O sea, que la música realmente sí que es algo que nos trasciende y que nos une muchísimo. Pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y te quedan las puertas de Wake Up abiertas para cuando quieras volver. Gracias a vosotros. Gracias. Y a vosotros recordaros que ya tenéis disponibles 2 cursos en wakeupglobal.com, uno sobre inteligencia emocional aplicada y otro sobre productividad y felicidad, con vídeos de 15 minutos al día. No olvidéis darle like al vídeo y suscribiros para no perderos ninguna charla. Nos vemos el viernes que viene.